Muy bien, queridos alumnos, tengan todos muy buenos días. Quien les habla es la profesora Karen Alegría del curso de Química del Colegio Santa Teresita y me dirijo especialmente a ustedes. Como primer tema del curso de Química vamos a hablar acerca de la materia. ¿Qué vamos a hablar de la materia? Concepto, propiedades, clasificación, estados y cambios de la materia. Para esta explicación les pido su total atención, no es mucho tiempo y ustedes van a poder resolver sus dudas. Materia, concepto de materia, creo que muchos lo conocemos, ¿verdad? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es todo aquello que nos rodea y que existe en el universo. Albert Einstein la clasificó de dos maneras, materia condensada y materia dispersada. La materia condensada son las que dependen únicamente de la masa y el volumen, y la materia dispersada las que dependen de la energía. De la materia condensada, ejemplos, el aire, el agua, el ladrillo, la mesa, etc. Pero tú dirás, Miss, pero el aire está disperso en el universo. No, el aire también puede ser contenido en recipientes al momento de soplar un globo, ¿no? De retenerlo en una bolsa. Entonces, lo podemos medir. Por lo tanto, el aire pertenece al tipo de materia condensada. Materia dispersada son las que dependen de energía. No los puedes tocar, incluso ni ver, ni medir, pero tienen energía, por lo tanto pertenecen a la materia, como los rayos X, las ondas electromagnéticas, la luz del sol, las ondas de radio, las que puedes escuchar, las ondas de televisión, etc. Ahora vamos a explicar las propiedades de la materia. Tenemos dos tipos de propiedades, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas, o también llamadas propiedades generales de la materia, son las que dependen de la masa. Aquí vas a observar características que tiene todo tipo de materia. Uno, como la masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Aquí podemos utilizar una balanza, ¿no? Al momento de medir la papa, podemos medirlo 1 kilo, 2 kilos, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con masa. Muchas veces lo llamamos peso, ¿no? A ver, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto, mal llamado peso, como te digo, cuánto pesa un cuerpo, ¿no? Puede pesar 50 kilos, 60 kilos, 40 kilos. Entonces, mal llamado esta palabrita que es otra cosa, ¿sí? Masa, nos referimos a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Puede ser medido en gramos, kilogramos. Volumen. Volumen es el espacio que tiene un cuerpo en un determinado lugar, ¿no? Ese espacio que lo puedes medir en litros, en mililitros, ¿no? Se llama volumen. Inercia. La inercia no es más que una ley de Newton muy conocida, ¿no? La tercera ley de Newton, que nos habla sobre todo cuerpo que esté en movimiento quiere seguir en movimiento, todo cuerpo que esté en reposo quiere continuar en reposo. No me equivoco, es la primera, sí, la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué pasa con la inercia? Que hay una fuerza que hace que cambie ese estado, ya sea en reposo o en movimiento. Eso lo podemos observar en los carros, cuando frena de pronto el chofer y todos se van hacia adelante, ¿no? Ese cambio de estado se le llama inercia. Todo cuerpo lo posee. Impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? Dos cuerpos no pueden estar en un mismo espacio en el mismo tiempo, ¿no? Es por eso que podemos observarlo cuando preparamos nuestro cafecito, digamos, y tenemos el agua al ras. Queremos echarle azúcar, café, empieza a rebalsarse, es porque los cuerpos necesitan su espacio diferente. Si tú los quieres concentrar en un mismo espacio, se pueden rebalsar, porque todos ocupamos espacios diferentes. Eso es impenetrabilidad. Divisibilidad, ¿no? Los cuerpos son muy divisibles, hasta se pueden dividir en pequeñísimas partículas subatómicas. Porosidad, ¿no? Peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza de gravedad que hace que los cuerpos caigan siempre hacia abajo, ¿no? Ese es imán que nos atrae siempre. Ese es el peso, fuerza de gravedad. Ahora vamos a las propiedades intensivas, o también particulares, las que poseen solamente algunos cuerpos, no todos, ¿no? Entonces tenemos acá la dureza. No todos los cuerpos son duros.
Hay cuerpos más duros que otros, e incluso el diamante es uno de los elementos más duros, ¿no?, de todo el mundo. El diamante es muy duro y muy fuerte. Tenacidad, también cuerpos fuertes como el vidrio, ¿no? El vidrio fuerte. Ductibilidad, maleabilidad. Estas dos propiedades son características solo de los metales. El metal puede volverse dúctil cuando se convierte en hilos muy finos, muy delgados como el cobre, ¿no?, que lo tenemos en todas las conexiones de luz. Maleabilidad también, el metal que se puede volver en láminas muy delgadas. Ejemplo, tenemos las bolsas de los chisitos, ¿no?, que son metales pero están laminados. La lata de atún, la lata de leche, ¿no? Entonces tenemos que conocer las maleabilidades. Temperatura, otra propiedad intensiva en grados Celsius, grados centígrados. Expansibilidad, ¿no?, como las ligas. Comprensibilidad como el resorte. Color, olor. Son propiedades particulares, también llamadas intensivas. Nos vamos a la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. ¿Cómo son esas sustancias puras? Su composición es totalmente definida, ¿no? Estas pueden ser simples o compuestas. ¿Cuándo son simples? Cuando participa un solo tipo de átomo. Un solo tipo de átomo. Tenemos al átomo del cloro, ¿no? Si yo junto a dos cloros, sería cloro gaseoso. Pertenece a esta sustancia simple porque es un solo tipo de átomo. No ha cambiado nada. Puede juntarse muchos cloros, sin embargo pertenecen a un solo tipo de átomo. Estos pueden ser metales y no metales. En compuestos, aquí sí es diferente. Aquí va a haber dos o más átomos, pero ¿qué? Diferentes, ¿no? Van a juntarse átomos diferentes, ya sean compuestos iónicos o compuestos covalentes. En el caso de un compuesto iónico, ¿qué voy a juntar? Un metal con un no metal. El sodio, que es un metal, cloro, que es un no metal. Al juntarlos voy a formar el cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es la sal, no esa sal común que utilizamos para las comidas. Ese es el cloruro de sodio. Es un compuesto iónico. O también covalentes, que son compuestos covalentes cuando se juntan elementos no metálicos, ¿no? Tenemos ahí el hidrógeno, que es no metal, cloro, que también es no metal. Lo juntamos, me forma el ácido clorhídrico, ¿no? Y ese es un compuesto covalente. Ácido clorhídrico también llamado ácido muriático. Ya lo que utilizamos para limpiar el baño, el sarro. Muy bien, nos vamos a las mezclas. Las mezclas, su composición sí es variable. Aquí ha cambiado totalmente, es variable. Aquí sí vas a notar aparentemente los diferentes elementos. ¿Cómo? En las mezclas homogéneas es de una sola fase, también llamada monofásica. Las monofásicas vas a observar como en la ilustración, ¿no? Como en una limonada. Agua, limón, azúcar. Combinas todo y vas a notar como si todo, aparentemente como si todo fuera una misma solución. Entonces por eso se les llama monofásicas. En el caso de las mezclas heterogéneas va a ser de dos o más fases. Estas pueden ser llamadas difásicas, trifásicas, tetrafásicas, dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces, como ves en la ilustración, aquí vas a observar a simple vista los diferentes elementos que se encuentran en esta mezcla, como por ejemplo una ensalada de fruta, ¿no? En la ensalada de fruta tú vas a notar cuál es la papaya, cuál es el plátano, cuál es la tuna, cuál es el kiwi. Entonces, tú lo puedes notar a simple vista, por lo tanto pertenece a una mezcla heterogénea. Continúo. Vamos a hablar acerca de los estados y cambios de la materia, ¿no? Los estados son fáciles, siempre los vamos a recordar. Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Y vamos a aumentarle aquí el estado plasmático. Entonces, sólido, líquido, gaseoso ya sabemos, ¿no? Pero no sabemos de repente cómo se encuentran sus moléculas en estos diferentes estados. En el caso del estado sólido, sus moléculas se encuentran muy juntas, unidas, como en esta ilustración, si puedes observar, juntitas, ¿no? Ordenadas, bien apretadas. Y aquí vas a observar dos tipos de fuerzas, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción son los que van a hacer que estas moléculas se atraigan unas con otras, y las que son de repulsión van a repeler, van a separar. Aquí se observa, las moléculas están muy juntitas, por lo tanto, ¿quién es mayor aquí? Las fuerzas de atracción. Aquí van a ser mayores las fuerzas de atracción que las de repulsión.
En el estado líquido, observa cómo se encuentran las moléculas. Están semijuntas, semiordenadas. No están tan juntas, pues no están un poco separadas, pero están ordenadas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con las fuerzas? Van a ser iguales. Eso pasa en el estado líquido. Y continuando con el estado gaseoso, ¿qué pasa con las moléculas? Si observas, están muy distantes, separadas, en mucho movimiento. Por lo tanto, las fuerzas de atracción aquí van a ser mayores que las fuerzas de repulsión. Ya sabemos muy bien, eso es en el estado gaseoso. Por eso que hay fugas de gas, ¿no? Porque las moléculas están tratando de salir, de escaparse, ¿no? O también cuando abres un esmalte, ¿no? Que son muy olorosos, ¿no? Lo abres a 2-3 metros y tú lo puedes sentir el olor, porque el estado gaseoso empieza ¿no? a expandirse. Sus moléculas se expanden, es por eso que huele. Listo, entonces ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia son los siguientes. De sólido a líquido tenemos fusión, ¿no? De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido, condensación o también llamado licuación. De líquido a sólido, solidificación. Ejemplos. De sólido a líquido, fusión. ¿Cuál podría ser? Cuando el hielo, ¿no? Se derrite. Cuando el hielo se derrite se convierte en líquido, por lo tanto se llama fusión. De líquido a gaseoso tenemos cuando el agua empieza a hervir, ¿no? A temperaturas muy altas empieza a hervir y sale vapor. A eso se le llama vaporización o también gasificación. Gaseoso a líquido, condensación o licuación, ¿no? Las nubes, las precipitaciones, las lluvias, a eso me refiero con condensación, licuación. Líquido a sólido tenemos solidificación, ¿no? El agua lo colocas a la refri y se empieza a congelar, volverse hielo. Ahí está, solidificación. También tenemos de sólido a gaseoso, sublimación directa, y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Ejemplo, a ver, de sólido a gaseoso tenemos, a ver, no sé si conocen las bolitas de naftalina, que a veces tú las dejas en algún lugar y estas empiezan a volverse más pequeñitas, chiquititas, es porque empiezan a gasificarse y empiezan a expandirse y empieza a oler por todo el lugar, ¿no? Esas son las bolitas de naftalina, estaban de sólido y se han convertido a estado gaseoso, ¿no? Sublimación directa. Y sublimación inversa, no sé si han visto hay el hielo seco, ¿no? El que encontramos a veces en la refrigeradora a muy bajas temperaturas, ¿no? Abres la refri y empieza a salir humo de ese hielo, ¿ya? Eso también podemos conocerlo como sublimación inversa. También tenemos el estado plasmático, es un estado ionizado que se encuentra en el Sol, ¿no? A una temperatura mayor incluso a 50.000 grados Celsius, llega hasta 100.000 grados Celsius, ¿no? Se encuentra en el Sol. Ahora, por último, vamos a ver los fenómenos. Los fenómenos de la materia. Tenemos 3 fenómenos: físico, químico y nuclear. Físico, ¿qué dice? No cambia la estructura interna de la materia, no va a cambiar, ¿no? Cuando tú doblas un papel, sigue siendo papel. Cuando tú cortas un papel, sigue siendo papel. Arrugas el papel, sigue siendo papel. Por lo tanto, no ha cambiado su estructura interna. Fenómeno físico, solamente fenómeno físico. ¿Pero qué es el fenómeno químico? Aquí sí va a cambiar la estructura interna. Tú al papel lo vas a encender, lo vas a volver en llamas, ¿no? ¿Y en qué se va a convertir? En un nuevo elemento. ¿Y cómo se llama ese nuevo elemento? Ceniza. ¿Podrá volver a ser papel? Ya no, ya está en ceniza, ha cambiado totalmente sus propiedades internas. Y por último, los fenómenos nucleares. Aquí va a cambiar el núcleo de la materia, como las bombas atómicas, ¿no? Aquí sí cambia totalmente el núcleo de la materia. Muy bien, chicos, vamos a seguir observando esto durante la práctica. ¿Sí? Ustedes pueden repetir el video las veces que deseen para que puedan, ¿no? tener una mejor explicación. Muchas gracias.